buenos días. Gracias al pueblo argentino. Gracias a los presidentes de mesa, a los fiscales de todos los partidos políticos, a los que permitieron que una vez más esta democracia fraudulenta, llena de errores, sin embargo, igual nos diera la gran opción de autoprotegernos. Ayer, una reacción masiva y en cadena por la autoprotección está mostrando una característica que no fue observada todavía por ningún analista. Ayer ganó el amor. Ganó quienes no quieren la destrucción entre argentinos. Ganó en aquellos que piensan que primero está la patria. Porque en realidad lo ocurrido fue una verdadera reacción del pensamiento más estructurado, más reflexivo. Pero hay casi un 25% de la sociedad que no fue a votar. Y ese 25%, o ese casi 25%, se compone además con quienes votaron en blanco. Y entonces, como esto recién empieza y sigue en noviembre, es menester, es imprescindible no dejar de activar ni militar un segundo para convencer a todos los que no fueron que tienen que ir a votar. Porque cuando se le está proponiendo, por un lado la destrucción y por el otro lado la construcción de la unidad, no puede haber muchas dudas. No importa si el que lo propone piensa como yo o piensa distinto. Me está proponiendo que el otro argentino es mi hermano. Que la pelea y la lucha no es entre argentinos, sino por una Argentina mejor. Si podemos enterar esto, si lo podemos instalar para que sea un hecho superador, para que nadie se crea dueño de ningún triunfo y para que nadie se sienta derrotado, habremos dado el primer paso para la construcción de una imaginación colectiva de que los argentinos podemos vivir de otra forma. Obviamente, cuando enfrente se presenta el odio, cuando rompieron todas las vedas habidas y por haber, cuando ayer la fotografía de los ganapanes de la prensa canalla de La Nación Más miraban hacia abajo porque no sabían más qué decir después de una enorme campaña, repito, incluso violando las reglas que no permitían hacer difusión fuera de los horarios respectivos, estaban dándole a esos seguidores de La Nación Más Macri el mensaje final de un entierro anunciado por este programa hace mucho tiempo y que era que Patricia Bullrich salía tercera. No lo decíamos porque tuviéramos solamente datos, lo decíamos porque a la edad que a nosotros nos pone más cerca del arpa que de la guitarra, en los años vividos conocemos al pueblo y esencialmente voy a decir algo que nunca lo creí, pero que me están convenciendo. Dicen que Dios está en todas partes, pero que atiende en Buenos Aires. Y casi me están haciendo creer que es cierto, porque la reacción del peronismo provincial ha sido con una fuerza y con una decisión de no discutir orígenes sino futuro, notable y de un impacto tal que ha recuperado una enorme cantidad de distritos en la provincia de Buenos Aires con triunfos resonantes en lugares donde el peronismo hacía añares que no ganaba. Pero más allá de esta circunstancia, lo que ha ocurrido es un fenómeno de análisis donde de un lado se ofrece el amor y del otro lado, hasta en el discurso de quien va a pelear en noviembre con Massa, volvieron a hablar del odio y volvieron a hablar de que hay que extinguir y que él es la solución a un sector del pensamiento del país. Y otra vez entonces lo que hay que entender es que no se ganó nada, sino que se evitó
la primera hecatombe, porque ahora, no solamente desde el movimiento de los mercados, la mentira de la prensa canalla, donde ayer cuando ya no le quedaba nada dijeron, y mañana seguramente se escapa el dólar. Bueno, para esta gente le decimos que bajó de 1.200 pesos el dólar cripto a 800 pesos. Pero al margen de eso, que sabemos que es una timba financiera movida por pocos, al margen de esas circunstancias, lo que aquí hay que revalorizar es de qué manera y de qué forma la provincia de Buenos Aires actuó como una verdadera catarata en defensa nacional. Y entonces, inexorablemente, hay que decirle muchas gracias a La Matanza y a cada una de las secciones electorales de las 8 que componen la provincia más importante del país, que representa además la mayor cantidad de votantes. Pero cuando nos demos cuenta que esto recién empieza, cuando nos demos cuenta que hay que estar atentos con las maniobras de mercado, con los marras que andan sueltos moviendo el dólar, con las cosas más oscuras, se nos va a venir siempre la misma imagen. La motosierra, la persecución de un sector, y enfrente la otra propuesta. Quiero hacer un gobierno de unidad nacional. Bueno, ¿por qué no ayudarlo? ¿Por qué no lograr que ese muchacho cumpla su sueño, pero que además empecemos a recorrer un camino diferente? Claro, algunos estarán esperando, no, festejemos, sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a festejar que por autodefensa la Argentina sigue existiendo? Porque hoy podría haber ocurrido una catástrofe y estar todos agarrándonos la cabeza por las consecuencias de romper relaciones con China, con Brasil, con el Vaticano. Sí, hoy podríamos estar pensando que nuestros nietos iban a pagar 1.700 pesos un boleto de tren, pero no pasó. No pasó y no fue la campaña del miedo como presentó Clarín o La Nación, no. Fue descubrir lo que estaban tapando ellos, lo que hubiera pasado si la cosa hubiera sido al revés. Y también para aquellos especuladores desde el sindicalismo que salieron a ponerle todo su aparato para después ver si pueden manejar las obras sociales. Sí, hay mucha cosa para hablar, pero ¿sabe? No tiene ninguna importancia. Hay que hablar de otras cosas. Hay que hablar de animarnos a dar el paso que alguna vez dio Balbín, de cruzar el muro de la historia, y que fuimos parte de los que pusimos la mano para que saltara esa tapia, pero que no lo dejaron. No lo dejó Alfonsín, no lo dejó Conrado Storani, no quisieron. Hay que animarse a lo que alguna vez le ofreció Perón a Sabatini, cuando le dijo que por qué no cogobernaban y tampoco quisieron. Sí, hay que animarse a dar el paso. Y se puede dar. ¿Saben por qué? Porque nosotros, los que estamos más cerca del arpa que de la guitarra, nos estamos yendo. Y somos quizás los más resistentes a algunas cosas, de un lado y del otro. Pero hay otra generación. Esa generación de jóvenes que por falta de un activismo que le preparara para saber nuestra propia historia inmediata, ayer saltaban y gritaban, a pesar de que el candidato del otro lado le había dicho que tenían que esperar 40 años. Todo esto necesariamente nos lleva a saludar al pueblo argentino. No importa cómo votaron. Sí importa los que no fueron a votar. Sí importa los que votaron en blanco. No se puede votar en blanco toda la vida, y lo dice alguien que cuando era joven quería votar en blanco porque no podíamos votar por Perón. ¿Saben? Porque da la impresión que uno no se quiere jugar. Y si tuvimos unas pasos donde había una enorme cantidad de candidatos, que ninguno nos satisfaga, y después quedaron 5 y que ninguno nos satisfaga, la verdad que no hay candidatos a medida.
Y una frase aparte a aquellos peronistas que votaron en blanco, porque sé que los hubo. Y esos peronistas están confundidos con ellos mismos, porque no terminan de entender que Perón y Evita son irrepetibles, que no van a volver, que lamentablemente no van a volver. Y entonces el acto era defender que no desaparezca la Argentina, no votar en blanco porque no estaban mis candidatos o porque no había un peronista que me gustara. Y esto lo entendió la mayoría del pueblo peronista de la provincia de Buenos Aires. Gracias, compañeros. Pero hay algo que es la Argentina Federal, que son los distritos más chicos, pero que se pusieron de pie, que más allá del resultado de las PASO dieron vuelta a la elección porque entendieron el mensaje de un candidato que les dijo: hay que replantear la Argentina y hay que mirarla federalmente. Y tampoco hay que subirse al imaginario triunfo de noviembre. Tiene razón Kicillof, la militancia va a terminar cuando Massa sea presidente. Por lo tanto, no termina nada hoy, sino que hoy evitamos la destrucción y ahora empieza la construcción. Y en este proceso de construcción hay que preguntarle a los que no fueron a votar por qué no lo hacen. Y hay que decirle a los que votaron en blanco: comprométanse, o el proyecto Cachivache de la Argentina fragmentada, peleada con chinos, con rusos, con ingleses, con japoneses y con los que aparezcan en el mundo porque no nos gusta la cara, o la Argentina que trate de vender más, de exportar más, para poder definitivamente recaudar lo imprescindible para salir del endeudamiento amarillo. Sí, no hay mucha cosa para festejar, porque ¿saben algo? Un 40% de nuestra población sigue estando muy mal, pero ese 40% dio la batalla ejemplar. Dijo: aunque yo perezca, voto por mi Argentina y creo. Y si ellos creen, ¿por qué vamos a permitir que la minoría egoísta, la que no quiere que su nieto termine estudiando gratuitamente en la universidad, la que pretende que la salud sea toda privada, la que le quiere sacar los medicamentos al jubilado? ¿Por qué que esa Argentina no que da miedo, esa Argentina que propusieron y siguen proponiendo, diciendo además y llenándose la boca que los otros son la casta? ¿Saben cómo terminó? Pidiendo el voto de la casta y asociándose con lo de la casta para que le llenen la arena. La chantocracia en el cachivache. Pero bueno, es un problema de los que votaron por ahí. Y entonces apelamos al otro, a ese voto de la Unión Cívica Radical que se evaporó, que se fue, que no puede sostener a Patricia Bullrich y que hoy le demuestra a Mauricio Macri que lo que Macri tocó lo destrozó. Primero, endeudó a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y al país por 100 años. Y sigue libremente hablando y llenándose la boca. Lo segundo que hizo fue bajarlo a la reta porque no le gustaba, quería un pariente de él en la ciudad. Bueno, hay balotaje en la ciudad de Buenos Aires, aunque esté muy cerca Jorge Macri de ser ungido el heredero de la Caja. Excelente elección de Santoro. Y si los radicales reaccionan, no sé en qué termina la capital. Pero más allá de esas circunstancias, más allá de ese episodio, después destruyó a la propia Patricia Bullrich arreglando, lo publicamos, lo escribimos y lo dijimos por radio, arreglando con los financistas para el cachivache. Sí, es una vez más el derrotado, se llama Mauricio Macri. Pero no nos tiene que importar, porque saben, ellos se van a encargar de su propia interna. Pero nosotros tenemos que encargarnos de preguntarnos por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para darnos cuenta que el peronismo está vivo cuando alguien le dice que primero está la patria, que después está el movimiento y que por último, los hombres.
Gracias, pueblo argentino. Y perdónenme, como bonaerense, muchas gracias, peronismo de la provincia de Buenos Aires.